Escucha cada martes desde las 22 horas y sábados desde las 16 horas, Lado C, contrainformación, opinión y música libertaria. Un programa de actualidad con la mirada crítica y directa de los medios alternativos, música libertaria, comprometida y consciente, opinión, entrevistas, documentos y mucho más. Lado C, martes desde las 22 horas, sábados desde las 16 horas. En Radio UCAN 107.1 FM en San Fernando y en el www.radioucan.caster.fm. Urbi et Orbi. Vaya a ser una barricada. ¿Quién necesita? Se necesita una banda organizada. Una banda organizada. Y otra cosita. Radio UCAN presenta Lado C, contrainformación, opinión y música libertaria. Las noticias de cada semana analizadas por los medios alternativos, independientes y críticos. Ponte a gusto y disfruta Lado C, contrainformación, contracultura y más, en Radio UCAN, comunitaria, autónoma y libertaria, 107.1 FM y en el www.radioucan.caster.fm. Che c'hai fiato, hasta siempre la vittoria del proletariato. Urlalo sempre finché c'hai fiato. Non tramonta mai il sole a piazza plebiscito. Dico urlalo sempre finché c'hai fiato. Hasta siempre la vittoria del proletariato unito. Lado C, contrainformación, opinión y música libertaria. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Lado C. Opinión contra información, entrevistas, conversaciones y música libertaria acá en Radio UCAN 97.5 FM en el Valle de Colchagua, ciudad de San Fernando y sus alrededores, ¿verdad? Y también a través de nuestra señal online www.radioucan.caster.fm. Puedes seguir la transmisión de este programa y las emisiones de Radio UCAN las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 o 66 días del año, dependiendo si eso no es. Dejen de quemar, dicen por ahí ya un amigo auditor que está escuchando 111 y damos el inicio a esta emisión con todo el fuego, como siempre, tratando de llevar un poco de contrainformación, de opinión, pero también de entretención. Lo que más cuesta en cualquier conversación o análisis es lograr la atención del auditor, más en un medio como es la radio, que es unidireccional, o sea, es muy difícil hacer el 1-2, donde el auditor también pueda participar, pero hoy con las tecnologías y las redes sociales eso dejó de ser un problema, así que usted puede participar y para eso solamente tiene que decir sus mensajes o comentarios, mandarlos a Gato Ladoc, ¿ya? Gato Lado C, pero todo junto a Ladoc. En Twitter, esto lo tiene que hacer en Twitter, Gato Ladoc. Y también Lado C, contrainformación, opinión y música libertaria en Facebook. Vamos a estar atentos ahí a las redes sociales si alguien quisiera comentar, ¿verdad? Tenemos un invitado especial esta noche, una conversación
justa y necesaria. Hace tiempo que no nos pegamos una buena cháchara con mi amigo acá presente, don Ariel Zúñiga Núñez, con quien vamos a conversar. Básicamente, bueno, la excusa siempre el tema, ¿verdad? Vamos a conversar de contrainformación y lo que ha pasado un poco en los últimos días, lo que nos tiene consternados, preocupados, a la prensa canalla radiante y opinante, la situación de Bolivia. Hoy leía un comentario o una entrevista en el diario La Tercera al canciller, donde indicaba que a contar de este momento, las autoridades bolivianas que deseen visitar nuestro país tendrán que hacerlo previo timbraje de sus pasaportes. Que las regalías diplomáticas habidas entre nuestro país y los altos dignatarios del hermano pueblo boliviano se acababan a raíz de las críticas, porque aquí en este país uno no puede ni siquiera criticar, inmediatamente te tapan la boca, te callan la radio, te incautan los equipos o te ponen cortapisa al ingreso de dignatarios. Estamos hablando de representantes del canciller, embajadores, cónsules u otras autoridades bolivianas que quieran visitar nuestro país. Bueno, se acabó lo que se daba y de aquí en más tendrán que pasar por extranjería, timbrar su pasaporte, una hueá súper humillante. ¿Quién no ha vivido ese terrible martirio, verdad? Oye, esta gente de plata, ¿cómo se martiriza con tan poco? El tema es que no pude evitar comentar ahí en la nota de La Tercera donde sale el canciller que este es un volador de luces de estos mismos funcionarios que nos han robado hasta el alma. Pero claro, luego entendí que estaba en La Tercera, entonces obviamente el volador de luces estaba en el lugar indicado y basta leer no tan solo los titulares o el desarrollo de las pseudo entrevistas de La Tercera, sino los comentarios de los lectores de La Tercera. Vivimos en un país que da miedo, amigos. Lea los comentarios de los lectores de La Tercera y se dará cuenta que cualquiera que lleve una voz crítica en este país, cualquier día lo esperan a la salida del trabajo, de la casa, del metro, de la radio, y le sacan lo que es la cresta porque tienen una misión de la vida, que es taparle la boca a quien no esté de acuerdo con ello y a su vez cumplir todos los requisitos que impone el sistema para ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Usted cierra los ojos y inmediatamente asocia la felicidad con aquella hermosa casa, el radiante auto y la bella mujer con sus hermosos hijos, todos radiantes de consumo y buena aventuranza. Es lo que el sistema nos ha vendido y para eso, claro, hay que ser bien alineadito, hay que andar con el pelo cortito, decirle sí al jefe de todo. El jefe es jefe por algo, él se sacó la cresta para llegar ahí. Eso de que nos explotan, que nos roban, mentira, ¿verdad? Bueno, vamos a ir con el primer tema, par de temas musicales para ya darle de lleno al lado C del día de hoy. La semana pasada, en el último lado C, comenzamos a revisar lo que es el compilado de música latinoamericana del programa Contra Babilón de la Radio Nehuen. Vamos a continuar en esta emisión revisando dicho compilado. Muy buena música. Vamos a partir con un tema dedicado al canciller, a nuestro querido ministro de Relaciones Exteriores. El tema se llama Cabrón. Seguido, bueno, esto lo trae Hernán Vidal, seguido de Jimmy Puelles Mantala con El amor es un proceso sin sujeto ni fines. Acá el lado C, opinión contra información, música libertaria, y a la vuelta estamos con nuestro invitado de hoy.
¿qué más puedo pedir? Tú no eres un bandolero, solo eres uno más. Del rebaño pasaba tele de viernes a domingo. Mejor me voy al puerto a perderme una vez más. O a Punta Arenas, cartona, loco, de vuelta una vez más. Muerte, espérame un momento. Mejor guárdame un asiento. Déjame un rato acá en mi pavimento. Acá me siento contento con Pablo. Llego a casa tarde por la noche y no puedo ni pensar en ti. Llevo un nombre sobre la cabeza que me llueve si intento llegar a ti. Mi trabajo constituye mi fatal alienación. Déjame que me quite el pantalón del uniforme. Déjame que por una vez no sea yo. Déjame que me aleje de las masas incoherentes que tienen por altar un mostrador. Y por Dios, tiene un espejo. Si fuera Emanuel de Víctor Jara, mi Amanda no me vendría a buscar. Está trabajando de cajera, allá también se la beneficia el capital. Su trabajo la destruye, su fatal explotación. Dejará que se quite el pantalón del uniforme, dejará que por una vez no sea yo. No pienses que nuestro amor es un excedente del que tú te puedas apropiar. Su proceso nos pertenece. Llego a casa tarde por la noche y no puedo ni pensar en ti. Llevo un nombre sobre la cabeza que me llueve si intento llegar a ti. Mi trabajo constituye mi fatal explotación. Déjame que me quite el pantalón del uniforme. Déjame que para siempre no sea yo. Déjame que me funda con las masas, aunque sean incoherentes, aunque no tengan razón. Déjame que me haga dos. Estás escuchando Lado C, contrainformación, opinión y música libertaria, en Radio Can 107.1 FM. Puerto de Antofagasta,
cobran 15, otros dicen $25 por camión. Establecimiento de horarios por parte de ANTI para la atención de carga boliviana definidos unilateralmente y que no responden a las necesidades actuales y futuras del comercio exterior boliviano. Para ellos, trabajan, para Chile operan las 24 horas, pero para Bolivia 8 horas. Lo que decían algunos, son menos de 8 horas porque utilizamos algún tiempo para la comida, para el desempeño. Para ellos 24 horas y para nosotros 8 horas. Es lo que hemos podido, ¿no?, constatar en esta visita que hemos hecho tanto a Portezuelo como al puerto de Antofagasta. Hermanos, hemos escuchado algunas declaraciones, algunas preocupaciones de los pobladores de Arica, de algunas autoridades, de que se estaría de Antofagasta, ¿no?, de que se estaría contaminando el medio ambiente, las operaciones que realizan nuestros hermanos mineros. Nosotros no queremos hacer daño a nadie. Nosotros queremos tener un puerto, no queremos tener un puerto en medio, no compartimos, con respeto se lo decimos, no compartimos que un puerto puede estar en medio de una ciudad. Queremos tener un propio puerto fuera de la ciudad. El operador privado, nosotros hemos manifestado en varias ocasiones al operador privado, a las autoridades chilenas, que queremos tener un propio puerto fuera de la ciudad, pero no nos permiten, no nos dejan invertir. Sin embargo, dejan a otras empresas privadas. San Cristóbal opera en Bolivia, pero San Cristóbal opera con su propio puerto de Misiones, y así podemos indicar, según la información que hemos recogido, las empresas privadas les han dado a las empresas privadas les han dado puertos. Codelco, Escondida, operan con sus propios puertos. Nosotros también hemos planteado de operar con nuestro propio puerto, no dentro de la ciudad, y además cumpliendo los estándares internacionales de no contaminación. Nos preocupa a nosotros, ¿no?, la contaminación al medio ambiente. Bolivia lidera en este tema en eventos internacionales. Lo que acaban de escuchar son las declaraciones del canciller boliviano al término de la visita que hicieron a nuestro país para revisar sus instalaciones. Ojo, acá cuando salió la alcaldesa de Antofagasta diciéndose la dueña de casa, dueña de casa, bueno, como si las autoridades chilenas fueran dueñas de algo en un país que ha perdido absolutamente su soberanía. Bueno, cuando la alcaldesa de Antofagasta sale a reclamar que es dueña de casa, olvida que Bolivia tiene enclaves en nuestros puertos que obedecen al cumplimiento de tratados internacionales que vienen de el Tratado de Paz y Amistad firmado para cesar de una vez por todas la situación de la guerra del guano, guerra del salitre, la guerra del Pacífico, como usted quiera conocer, al conflicto que se desarrolló entre los años 1878 y 1885 aproximadamente. Guerra de la cual los últimos que obtuvieron algún beneficio fuera de la prolongación septentrional de nuestro país fueron el pueblo chileno. Todo el beneficio se lo llevó el rey del salitre, como fue conocido John North, la banca internacional. De hecho, todo la compra de las salitreras posterior a la guerra, en las subastas que hizo John North, lo hizo con préstamos de bancos chilenos. O sea, la apertura de pata no pudo ser mayor, y así perdimos de una sola vez la explotación y el desarrollo de un recurso que había costado a 3 naciones sangre, sudor, lágrima y una enemistad ridícula que se extiende hasta hoy. Y digo ridícula porque es una enemistad que ha sido fomentada por la élite. Acá no tenemos un tema de pueblo a pueblo. Yo creo que cualquier persona que ha salido de este país, ha podido visitar Argentina
Bolivia, Ecuador o Latinoamérica en general, incluido Brasil, con las diferencias idiomáticas que tenemos, puede constatar la enorme similitud en las condiciones de vida, las condiciones de explotación y también el enorme cariño que la gente profesa a los visitantes. Entonces estas enemistades que son reflejadas en la prensa canalla y de la cual hacen comidillos los comentaristas de los artículos de la prensa canalla, ciertamente tienen su colorario, como usted lo quiera denominar, en esta situación. Vamos a establecer un contacto con nuestro invitado del día de hoy, mi amigo Ariel. Aló, Rodrigo. Aló, Ariel, ¿cómo estás? ¿Y tú? Muy bien, ya al aire en este momento, como habíamos conversado hace un ratito atrás, para darle vuelta al asunto. ¿Cómo has estado? Antes que todo, conversemos a lo amigo, ¿cómo va la vida? Eso de conversar a los amigos suena como complicado. Sí, al aire, obvio, pero primero hay que saber cómo estamos, pues, ¿no? ¿Cómo está la salud? No, estoy sorprendido porque quería transmitir esto por el Gmail y la verdad es que estos tipos pareciera que se metió Windows, parece que se hubiese metido Bill Gates en Google, porque no se entiende nada, no se sabe qué hacer. Yo lo único que quiero es hacer una transmisión en vivo, pero no lo permiten. Hay que ser un especialista de la NASA para hacerlo, o haberlo hecho antes. Oye, sí, bueno, las cortapisas tienen que ver también con la importancia que están agarrando estos medios, por él. Antes era fácil, antes era básico sacar una emisión al aire, hoy cada vez te piden más requisitos, más cosas y ciertamente debe tener un motivo. Sí. No, entonces yo creo que voy a tener que renunciar a esto porque la verdad es que no puedo al mismo tiempo aprender sobre hacer transmisiones y hablar con ustedes, así que me voy a tener que resignar. Bueno, o se aprende o se muere, vos, compa, hay que adaptarse nomás. En eso estamos. Oye, Ariel, mira, hay muchas cosas que hablar, pero lo que ha llamado un poco la atención estos días ha sido la visita a nuestros vecinos, a quienes, para variar, hemos tratado como las huevas. Y he leído algunas opiniones tuyas que me gustaría compartir a través de esta transmisión de la DOCEP. ¿Ya? Así que me gustaría que nos contaras un poco tu visión del asunto. Los auditores de la DOCEP, tú sabéis, como los auditores de Estallido, saben de qué estamos hablando, no hay para qué hacer un resumen de qué se trata. Entonces acabo yo de transmitir, para contextualizar esta conversación y darle como que esto de verdad es un programa de radio, acabo de transmitir las declaraciones que dio el canciller boliviano al retirarse de nuestro país, las quejas y las críticas que hizo a los derechos que tienen en nuestros puertos y las peticiones concretas que el Estado boliviano hace al Estado chileno. ¿Qué te pareció la reacción, primero que todo, de nuestra Cancillería? Que yo creo que concuerdas conmigo que es lejos una de las peores cancillerías de Latinoamérica. Sí. La pregunta es que si es una de las peores cancillerías que hemos tenido, porque no nos olvidemos que quizá el único diplomático serio y célebre que tenga este país, de hecho hay calles con su nombre, es Benjamín Vicuña Maquena. y gracias a Benjamín Vicuña Maquena hicieron pedazos al paraíso en una oportunidad. Claro, los españoles. Y gracias a Benjamín Vicuña Maquena nos enfrentamos con Perú y Bolivia y estamos hablando de estos asuntos. Entonces no sé si Heraldo Muñoz estará al nivel de... No, sí, lo sé. Heraldo Muñoz no está al nivel de Benjamín Vicuña Maquena en ningún ámbito. Ninguno. Es decir, ¿por qué Bachelet lo contrató a él como ministro de Relaciones Exteriores? Porque esa sería la palabra, porque esta cuestión ya es casi como una pega. Claro. Lo contrató porque Heraldo Muñoz, por una situación muy extraña, estudió en Estados Unidos. Pero Heraldo Muñoz no viene de una prestigiosa familia de diplomáticos como suelen ser los diplomáticos de otros países de Latinoamérica. Bueno, digamos en su favor que se llama Heraldo. Sí, pero es que podría ser una curiosidad y podría ser algo... el Heraldo de la Reina. Sí, pues podría ser algo maravilloso que se llamara Heraldo. Si tú lo mirás y lo escaneás y decís, pero no hay nada malo en Heraldo Muñoz, pero la familia de Heraldo Muñoz viene del restaurante
picada, antes de que Chile fuera una picada. Antes las picadas eran algo sucio donde nadie iba a meterse. Ese tipo de picada. Claro. Él venía de la mítica picada del hoyo. De ahí viene la familia de Aldo Muñoz. Entonces, comprenderás que la diplomacia del restaurante El Hoyo se limita a echar por la calle a patada al jurado que tomó mucho y que está dando jugo. Y yo creo que eso se extiende a la carrera diplomática de Heraldo Muñoz, que tampoco ha sido embajador, no un tipo que tenga formación diplomática, pero culpar a Heraldo Muñoz por venir del hoyo de estas relaciones exteriores que tenemos como el hoyo con Bolivia, yo creo que sería ir demasiado lejos. Claro. Sí, porque, mira, lo que ocurre con esta situación y que me parece estamos en la hora del análisis, ¿sí? Y aquí vamos a analizar una pichanga donde nos volaron la raja, perdonando el francés, y en donde Choquehuanca jugó solo, se echó el equipo en el hombro, jugó de visita y al nivel del mar y nos ganó y hizo todo lo que quiso en el área Choquehuanca. Y yo diría que el asunto del mar para Bolivia ya es un asunto que va más allá de lo que queramos nosotros o no. Yo diría que ya es un asunto que ya está medianamente zanjado en la Haya. Porque lo que le faltaba a Bolivia era controvertir el argumento principal de Chile. El argumento principal de Chile era de que Chile respetaba el Tratado de 1904. Y ahora no solamente tiene argumentos para refutar ese otro argumento por Chile, sino que tiene las pruebas. Tiene pruebas y tiene las últimas declaraciones. De hecho, no sé si leíste en la tarde o escuchaste por ahí que Heraldo Muñoz acaba de señalar que de aquí en más las autoridades bolivianas, los dignatarios bolivianos tendrán que pasar por caja con pasaporte timbrado y todo el tema. No, pero Muñoz, la Muñoz franquicia diplomática. Sí, pues Muñoz, que fue educado en esa pequeña Alejandría que podríamos llamar que el hoyo. Entonces tiene hay que hablar en medio, ¿no? Por supuesto, pero si mi abuelo era de ahí, mi abuelo cuando me llevaba al hoyo era como, no sé, como a ciertos niños cuando los llevaron al Vaticano, no sé, hijos de hueones que eran más pichoños. Mi abuelo me llevaba con una solemnidad única, ¿no? Yo a comer perniles con papas. Un enclave republicano. No sé, hoy día le llaman republicano a cualquier weá, pero en aquella época. En esa época eran rudas las cosas. Como mi abuelo los canallas, bares. No, mi abuelo, esto es antes los canallas. El hoyo es una de las cantinas más antiguas de Chile. Y se llamaba el hoyo porque la weá, hay un desnivel enorme entre la calle y está entre San Vicente y Grajales al lado de Exposición, en la estación central. Entonces, si te ibas a meter al hoyo es porque eras bueno para los combos. Y como mi abuelo era bueno para los combos, se metía en el hoyo. Entonces, imagínate esta pequeña Alejandría donde fue criado el canciller Muñoz. Entonces, si es que él veía que alguien se iba del local sin haber pagado las prietas o sin haber pagado por los perniles o por las pichangas, imagínate qué cosas podían pasar. Entonces él está actuando de esta forma, está actuando con el estómago. O cuando lo iban a fiscalizar, como fue el caso ahora. Claro, está actuando con el cerebro de reptil, con el hipotálamo. Claro, el cerebro de reptil y cantinero. Con ese, para no decir que está hablando desde el estómago, porque eso sería una tontera. Bueno, es que es simpático esta historia, porque yo te estoy diciendo que no tiene la culpa Heraldo Muñoz, porque Heraldo Muñoz no es más que el continuador de una política sostenida por el Estado de Chile. Entonces, claro, Heraldo Muñoz, que espérate un poco, esto está para Ricardo Meruane la talla que te voy a tirar, pero espérate, apaga la luz. Oye, Heraldo Muñoz, el ministro mejor evaluado de Chile, faltó el doble tambor, ¿no? Estaba buscando los aplausos y no alcancé a ponerlo. A ver si lo tengo. Ya, apaga la luz. Espérate, apaga la luz. Ya, Heraldo Muñoz, el ministro mejor evaluado del país. O sea, entonces, pero es que, a ver,
que es ser el mejor evaluado hoy en día también. Veamos ese... No es que están todos bien evaluados y él sobresale, es del que nadie habla, del que hasta el momento... O del que todos hablan hoy por el tema nacionalista, por lo que hablaba un poco de los comentaristas de La Tercera, de la gente que escribe los comentarios en los artículos de La Tercera. Ese facherío que representa el 51,1% de la población chilena. Mira, mi doctor de cabecera me dijo que tenía dos alternativas. ¿Ya? ¿Una? O seguía con las tabletas antiácidas y en un tiempo más iba a tener la digestión peor que las hermanas Boloco, o dejaba de leer a los comentaristas de La Tercera, del Emol, del Mostrador, del Declínio. ¿Los leí también? De reojo. Es una fauna, bueno, pero es que tenéis que ver el nivel de sociópatas que hay en este país, pues, y la cantidad. Sí, pero es que no creo que un país sea, no creo que sea una muestra representativa del país, pero Heraldo Muñoz en ese aspecto sí es una muestra representativa del país, él en sí mismo, digamos, yo creo que gran parte del país tiene dentro de sí un reptil prepotente y cantinero. Yo creo que eso es algo, es como un patrimonio intangible de la sociedad chilena, que en algún minuto debería instituirse, ¿cachai? Como el Día Nacional del cantinero reptiliano, ¿cachai? Claro. Pero yo creo que el problema de Heraldo Muñoz nos permite tirarlo para la talla, porque tú estás diciendo de que Heraldo Muñoz se comportó como un vil cantinero cuando no le pagáis la cuenta. Sí, de acuerdo, así se comportó con Choquehuanca, pero se te olvidó algo más que dijo Heraldo Muñoz, que se demoró 3 horas en decirlo, porque me imagino que estuvo las 3 horas anteriores discutiendo este asunto con los connotados juristas que están en la defensa chilena. Lo que dijo Heraldo Muñoz era, pero ¿por qué Choquehuanca se va a meter a Antofagasta? Sí. Y en Arica está todo maravilloso, en Arica está todo bien, y justo Choquehuanca se mete a Antofagasta. Fíjate, es decir, tenemos al cantinero del hoyo, y caballero, ¿dónde quiere sentarse? No, yo me quiero sentar un poquito más para allá, y tú veis que están las mesas arriba en ese lugar. Entonces va el cantinero de malas ganas, baja las sillas, ¿cachai? Está todo pasado claro y te sentáis ahí. Entonces el weón te está trayendo el pernil con papa, weón, con un jarro de chichón, así, medio de pipeño, medio de chicha, con su toronjita de naranja, weón, te está sirviendo el weón, y vos le decís, oiga, pero señora, aquí está pasado, claro. Y el weón, ¿qué hace el cantinero del hoyo? Es que ¿para qué vino a sentarse acá, po? Exactamente lo mismo que dijo el cantinero. Obvio. ¿Y usted acaso no se da cuenta? ¿No se da cuenta, caballero, que estamos haciendo la feo acá y usted sabe con que se quería sentar acá? Oiga, pero yo quiero comer pernil con papa, pero no que se ponga a discutir conmigo. No, ¿sabes qué? No va a comer ninguna hueá, váyase. Esa hueá pasó. Es decir, esa es la situación que pasó. Entonces, tú decís, ya, el canciller reptiliano y cantinero Muñoz lo podemos entender. Pero ¿qué ocurre con otros personajes del país? ¿Por qué se comportan y por qué se comportan incluso peor que el canciller Muñoz? ¿Cachai? En este mismo tema. Ahora, respecto al argumento, ¿de qué te sirve ese argumento de que las cosas están bien en Arica, que están mal en Antofagasta? Si el argumento principal de Chile, ¿cuál era? De que a los bolivianos los teníamos la raja, güey. Claro. Si los güeyes querían mojarse las patitas, no, yo te guardo las cosas por mientras. ¿Queréis palmeras? Sí, palmeritas, coman palmeritas, vayan a la playa, pásenlo bien. Pero es que ustedes no trajeron bronceador. Tomen bronceador. Chile les paga bronceador para que ustedes no se quemen, para que no lleguen con quemaduras, bueno, a sus centros hospitalarios. ¿Queréis unos lentecitos para el sol? Aquí tenéis lentecitos y te ponemos un quitasol y todo. Así teníamos a los bolivianos. ¿Sí? La raja, atención. Y estos güeyes más encima quieren más, weón. No saben los millones de dólares que gastamos en atender a los bolivianos, los camioneros bolivianos, weón, aquí. Pero, weón, esta weá, weón, es el paraíso, weón. Ese es el argumento chileno, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Está todo pasando, todas las facilidades. Bolivia no tendría de qué quejarse, se queja de lleno. Pero vemos que Mira, lo primero, Bolivia ha iniciado con el gobierno de Morales en adelante, porque antes estaban metidos en una cuestión interna que no entendía nadie, pero con el gobierno de Morales en adelante una defensa del patrimonio social de ese país
que acá debería llamarnos la atención y generarnos envidia y no esta reacción chauvinista o mirarlos como a monos. Y no estoy hablando de tú o yo o los amigos de las redes, sino de los auditores de Radio Buscán, los sanfernandinos, ¿cachai? La gente que piensa que Bolivia o Perú o Ecuador son muy distintos de Chile y es el simple desconocimiento. Hay una arremetida de la diplomacia boliviana fuerte que ha dejado en jaque toda nuestra superioridad militar. O sea, si nos cortan el Silala hoy va a ser por una resolución judicial y no porque el ejército boliviano supo defender el corte del río. Si obtienen mar, va a ser por una cuestión judicial y no porque el ejército y la marina boliviana y los reptilianos y todos ellos de allá también lograron un triunfo en la arma. O sea, Bolivia no tiene nada que perder. Chile sí tiene todo el patrimonio puesto en la mesa y nos estamos comportando como lo que tú bien dices, como un cantinero, cuando estamos perdiendo la ventaja. Estamos perdiendo la ventaja cuando esto debería ser un tema país, de solucionar los temas con Bolivia y de solucionar también los temas con Perú. Lo que no nos puede traer otra cosa que beneficio. O sea, yo creo que también desde el sentido común el comportamiento de nuestros funcionarios que nos han robado todo y que siguen robándoselo todo deja mucho que desear, incluso en cómo se relacionan con nuestros vecinos y potenciales amigos. Mira, hay un hecho que pasó desapercibido en este país y ocurrió en el año 2008, si mal no recuerdo, o 2009, que era el último año de gobierno el último año de gobierno de Bachelet, que fue ese gobierno que comenzó rengando porque a los pocos meses de instalarse en la moneda vino la gran movilización estudiantil del año 2006, que todavía no termina, digamos. Y ese gobierno, José Saldívar, Yanda Proboste y todas las personas que conocemos, todos grandes estadistas, por lo demás, ahí te faltaron las risas, pues, esas risas eran las que faltaron. Voy a tener que producir más para el programa. Oye, bueno, todos esos grandes estadistas, cosa que todo ese gobierno se enfrascó en una discusión menor con Perú. Es una discusión muy tonta. Y la discusión escaló rápidamente, en un par de semanas, a una confrontación bélica. Y la mayoría de la gente no se dio cuenta de que Chile estaba digamos, a día de declararle la guerra a Perú. A mí me han puteado por ese artículo que escribí, de que yo, digamos, yo era salfateriano antes de salfate, ¿cachai? Sí, es decir, barariteaba antes de bararit, ¿cachai? Mayoleaba mucho antes, ¿cachai? Que mayor. Por lo que yo estaba diciendo. Yo dije, oye, no se olviden de que Bachelet es una milica. Y no tiene que ver porque el papá sea milico solamente. Ella estudió en Fort Benning, bueno. ¿Cómo se llama la escuela? En una que está al lado de West Point, en Estados Unidos. Allí estudió la Bachelet. La Bachelet no solamente es milica, la Bachelet ha sido siempre la carita bonita de los intereses estadounidenses, más recalcitrante, más duro que son los intereses militares que hay en Chile. Pensemos que fue Bachelet la que instaló a los milicos estadounidenses en Hong Kong. Claro. Fue la Bachelet la que le entregó a los estadounidenses el control de una termoeléctrica en un lugar donde mueren niños todos los años por la alta saturación de contaminantes que es la zona de Puchuncaví. Entonces, esa presidenta no tenía ningún problema de entrar en una confrontación bélica con Perú, porque justamente Bachelet en ese minuto se estaba cayendo. Y todos sabemos cuánto se cayó Bachelet. Se cayó al punto de que Piñera fue presidente en las próximas elecciones. Y cuando la Bachelet estaba a poco de declarar la guerra a Perú, porque era muy barato hacerle la guerra a Perú. Era súper barato, porque iba a ser, como lo nombré en ese artículo, una guerrita, iba a ser un movimiento de tropas, una choreza. Eso era lo que querían hacer. Y claro, la logística del ejército chileno, aunque a los buenos les salga todo tan caro, creo que
el agua mineral embotellada les sale como 20 lucas porque tienen que pagarle 18 millones en coimas, pero 18 lucas por bidón por coima. Pero en fin, como sea, tienen plata y tienen la logística suficiente como para haber desplegado mucho ejército, un gran ejército en el desierto y haber tomado algunas posiciones y haber negociado. La Bachelet yo creo que estaba de cabeza con eso porque no tenía ninguna manera de enderezar el gobierno. Y sabían que se les iba a caerse la concertación y sabían que tenían algo peor, que Piñera hiciera lo que no hizo finalmente, que era entrar a la moneda y empezar a arquear las cuentas. Si Piñera hubiese hecho eso, habría destruido la concertación para siempre. Pero Piñera no hizo eso, sino que Piñera lo que hizo fue instalarse en esa misma corrupción. Pero siempre se ha hablado del duopolio. Estaba en esa situación Bachelet. Ella quiso hacerle una guerra a Perú y en el momento en que la situación estaba caliente, hubo un terremoto en Perú. Pero así, pero en el momento de mayor conflicto, donde esta cuestión estaba sacando chispa, hubo un terremoto. Y ese terremoto salvó todo. Ese terremoto demostró de que los peruanos no eran capaces de transportar agua para sus habitantes. Se demoraron 2 semanas en asistir a sus damnificados. Después, cuando tuvimos nosotros en el 2010 nuestro terremoto, nos dimos cuenta que nosotros tampoco estábamos en condiciones de hacerlo. Sí, es verdad. Pero en ese minuto quedó en evidencia de que Bolivia era un pobre pueblo muerto de hambre y que nosotros estábamos tratando de hablar de ellos como que fuera a pelear con el ejército soviético. Perú, te refieres. Perú, ¿cachai? Entonces, esa situación existió. Entonces, yo te digo, francamente, pienso que Chile ya, el tema del mar para Bolivia es un asunto oleado y sacramentado. No tiene que ver con que Camila Vallejo lo quiera o Alejandro Navarro lo quiera. Como dijiste tú, esto va a ser una resolución internacional. Chile, al discutir la competencia del Tribunal de la Haya, hizo de que la competencia de la Haya fuera aún más amplia. ¿Sí? Claro. Y ahora el Tribunal de la Haya, porque en realidad a ningún tribunal le gusta que lo agarren para el hueveo, es una norma elemental del juego, obviamente que el Tribunal de la Haya, y además que Bolivia le va a presentar una prueba maravillosa, que es que hay un incumplimiento del Tratado de 1904, así que el único argumento que nos queda, ahora no tenemos ni el argumento y más encima Choquehuanca tiene prueba. Entonces, como este asunto lo vamos a perder en la Haya, yo creo que en este minuto la Bachelet está viendo este asunto desde la óptica militar que ella tiene. Y eso es lo único que me desagrada de la situación. Porque justamente sería la oportunidad, a propósito de esos comentaristas que a ti te gusta leer, porque seguramente en San Fernando tienen la flora intestinal más poderosa que la que tenemos acá en Santiago, y por lo tanto te puedes dar el gusto de leer esas cosas. La verdad, estimado Rodrigo, yo creo que la Bachelet en este minuto está pensando solamente en una guerra con Bolivia. Y esa guerra con Bolivia sería la solución para todos sus males. Si tú lo pensáis de política básica, cuando tú tenías un gobierno, a veces el único obstáculo que habría ante una guerra es que tú tenías un gobernante que no es belicoso. Por ejemplo, lo que le pasó a Inglaterra. Tuvieron que echar al canciller que tenía Inglaterra y colocar a Winston Churchill para recién pensar en la guerra. Y de hecho lo hicieron después que Hitler se había tomado Polonia. ¿Sí? Sí. Aquí lo que tenía a una presidenta que es milica y que ella ve a la guerra como algo bueno, algo productivo, algo que le podría entregar al país. Entonces, tú tenías a los milicos, que son unos corruptos de mierda, violadores de los derechos humanos. El único hueón que habían pintado de bueno, que todos sabíamos que era un asesino, que es Cheire. La Concertación ha estado quemando todos los días barcos para defender a este asesino, y lo va a seguir haciendo. Pusieron de abogado Bofil, que es de ellos, es de la Concertación. Faltó que Hermosillo. Es fácil ser buen abogado cuando estás como Bofil, pura escalada. Ahora ¿has visto cómo se ha comportado? ¿Se ha comportado como buen abogado? No, la verdad no le he seguido el quehacer. Lo conocí en Santiago en mis tiempos mozos y en causas no mediáticas. Y bueno.
el cantinero Muñoz ha sido más esperado que Bofil. Bofil está demostrándose, demuestra ser que esa vieja frase que alguna vez circuló por las redes sociales de que no hay Bofil bueno, está demostrando claramente que es tan histérico y facho, intrínsecamente facho como su hermano. Pero ya que habláis de la tercera. Pero lo que te digo es que ese abogado se lo puso la Concertación. Él está en este minuto viviendo años por la Concertación. Ricardo Lago fue el que ejecutó una operación de violación a los derechos humanos tan grande como la operación Retiro de Televisores, que fue lo que se conoce hoy día como Comisión Vale, en donde está metido él, está metido Cheire, y es una operación, una mega operación de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Y ahí está metido Lago, ahí está metida, digamos, la Concertación completa, y hasta las patas. Y ahí está Cheire. Y por eso está Bofil defendiéndolo. ¿Sí? Todo cuadra, güey. Todo cuadra. En un país tan chiquitito. Y los robos. Ley reservada del cobre. La discusión con Bolivia, que está relacionado con los intereses de Luxic, que están relacionados con los intereses de Angelini. La verdad es que yo creo que el asunto va para allá. Yo creo que la Bachelet lo único que los mandó a hacer ahora es que le explicaran, no sé, de aquí a mañana o a pasado mañana, qué perdemos con hacer cagar Bolivia, teniendo en cuenta de que el asunto está radicado en el Tribunal de La Haya. Oye, pero yo creo que eso es lo que están discutiendo. Esto, Ariel, yo te recuerdo que viene del gobierno de Lago. O sea, cuando estalla el tema del Silala es precisamente en el gobierno de Lago, y a partir de allí Chile, como tú bien dices, comienza respecto a Bolivia también un esperar la causa belli, que era el corte del cauce. Si Bolivia cortaba el cauce, Chile entendía que había causa belli y entraba con todo. Bolivia, mucho más inteligente y entendiéndose en una desventaja militar, claro, te va a hacer una jugada judicial. Entonces, ¿de qué nos sirven los tanques, los milicos, todo? ¿Para qué nos sirven? No vamos a ir contra el derecho internacional, no nos vamos a poner como parias de la comunidad internacional, por mucho que Estados Unidos nos apoye. ¿Tú cachai que el apoyo de Estados Unidos es como el apoyo que le dio el golpe en Turquía? O sea, te dan... Sí, pero no digáis eso, Rodrigo, por favor. No lo puedo decir, ya, lo retiro. No, lo penúltimo, no lo último. Te pido que retires lo siguiente. Dime. Cuando Chile perdió las cuestiones previas que fue Chile quien las planteó en el Tribunal de La Haya. ¿Ya? Si tú plebiscitabas que si Chile se retiraba del pacto de Bogotá, ¿sí?, ganaba la opción por el retiro. Y si es que tú lo sometías a votación en el Parlamento, también ganaba. Y ahí queda la Yo creo que si es que tú lo sometías a votación dentro de los ministros de la Bachelet, también ganaba la opción. Es decir, cuando tú decís Chile y digamos como si tuviera algún pudor con el derecho internacional, es cosa de ver lo que ocurre con el derecho internacional de los derechos humanos, en que en este país no se respeta en lo más mínimo. Es decir, en cada una de las cosas que se respeta el derecho internacional en Chile es porque era voluntad de Chile someterse a esa norma antes de que esa norma existiera. No hay no hay una mirada, no está esa mirada optimista de sentir que el derecho internacional sea vinculante. Aquí viene no existe. Entonces, pero eso desde una óptica, yo te entiendo, desde una óptica muy propia nuestra, pero no creo que sea la óptica que tienen los bolivianos. O sea, ellos entienden la jugada jurisdiccional de la Corte Internacional como un paraguas ante el armamentismo chileno. Qué bueno que nombraste a Bofil porque permite hablar algunas cosas, porque resulta que los bolivianos están haciendo lo que hacen todos los pobres y los débiles, están confiando en la justicia. ¿Ya? Y los abogados chilenos no son criados en esa dinámica. No, pues confían en el juez. Los abogados chilenos actúan desde el poder. Confían en el juez. De los pobres, sí. En contra de los pobres. Entonces, de a poco ha estado cambiando la conformación socioeconómica de los abogados, pero no su forma de pensar las cosas. Entonces, si el abogado constantemente está del lado del poderoso,
él no ve el ejercicio de la profesión como algo destinado o relacionado siquiera tangencialmente con la justicia, sino que es algo que está relacionado con hacer valer su posición, el que la posición de él termine teniendo timbre y estampilla. Claro. Entonces se certifica a través de los tribunales. Entonces ese modo tradicional de ejercer la profesión que tienen los abogados caros de los grandes estudios jurídicos hace que estén muy poco capacitados a enfrentarse a un juicio de verdad, porque ellos están acostumbrados a venir desde el poder, del dueño del fondo, del que tiene la pistola para dispararle al trabajador y después pagarle la indemnización a la familia. ¿Entendés? Claro. Así que de esa manera en que se resuelven los negocios particulares, se han llevado las relaciones exteriores. Chile no ha tenido necesidad de crear una política de relaciones exteriores distinta. Estamos protegidos del resto del mundo gracias a la cordillera, el desierto y otros tantos accidentes geográficos. ¿Aló? Te estoy escuchando. Y el caso es que los chilenos, en esta situación en específico, para ellos el derecho es un obstáculo. Para ellos lo ven desde la perspectiva de que esta weá es nuestra y quién va a venir a quitárnosla. A los choros. Sí. Entonces, desde esa mentalidad que está tan bien asentada en Chile, la verdad es que por eso yo te digo, en este minuto lo que se está discutiendo es cuál es el costo de pegarle a Bolivia y meterse por la raja lo que diga la Haya, pero antes que hable siquiera la Haya. Yo creo que eso está pensando. Ahora, ¿qué efectos podría tener una situación como esa? Claro, pues. Bueno, es obvio, está encantado el efecto. Tenemos toda la plata afuera, pues. Mira, no se nos va a poner un portaaviones estadounidense en Valparaíso, al frente de Valparaíso. No, nos van a hacer un embargo internacional de dinero y ahí nos van a dejar. No, tampoco, no va a pasar eso. Piensa países que han realizado acciones parecidas en el último tiempo. Estoy pensando inclusive en Turquía. ¿Ya? Ese tipo de maniobra de matonaje bélico lamentablemente son monedas frecuentes en el mundo y no traen ningún tipo de consecuencia. La consecuencia que va a traer es que va a quedar oleado sacramentado de que somos unos soberanos hijos de puta. Claro. Y estúpidos. Claro. Eso es lo que ese es el punto. Y, o sea, ¿tú lo ves como inevitable o estáis pensando que igual hay una cortapisa a la ilógica de nuestros funcionarios? Mira, la otra opción, y cabe la posibilidad de que así sea, porque también nos han dado pruebas enormes de que puede ser así, es que estos hueones en su infinita estupidez ni siquiera se den cuenta de que están perdidos en la Haya. ¿Entendés? Sí. Esa es una posibilidad. Si es que dentro de la infinita estupidez de nuestros gobernantes y de las personas que están ahí tomando estas decisiones tan importantes, ellos creen que esta weá no desmerece nuestra posición en la Haya, la verdad es que va a pasar el tiempo y vamos a terminar perdiendo en la Haya y después van a empezar van a querer pelear, pero ya va a ser demasiado tarde. Para todo va a ser demasiado tarde. Bolivia ya va a estar preparado para lidiar en un escenario como ese. Pero ahora, ante lo que ocurrió, que está claro de que era el Choquehuanca siempre estuvo 10 pasos adelante en la jugada del ajedrez. Y finalmente, como te digo, Heraldo Muñoz terminó regalando el punto. Porque Heraldo Muñoz, como te digo, les dijo que no había problema en Arica y con eso confirmó de que había problema en Antofagasta. ¿O me equivoco? Y además que no es que lo haya confirmado, fue confirmado por el propio canciller boliviano. O sea, la denuncia está hecha. Y lo que tú bien dices es, esto nos deja como incumplidores de un tratado internacional y nos deja el último argumento racional que teníamos ya desacreditado y, según tu parecer, ya estaríamos pasando a la otra fase de la diplomacia.
Sí, porque no lo que te digo es que efectivamente existe una denuncia de Choquehuanca. Claro. Si pero vos podéis hacer la weá que están acostumbrados en este país, podéis poner cara de yo no fui hasta el final y podéis decir esto que está haciendo Choquehuanca es una claro intento de desacreditar nuestro gobierno, abrir pero otra ya línea de hay un conflicto. procedimiento que está en curso. O sea, esto... No, de acuerdo, y podría haber dicho de que no existe ningún, ni el más mínimo, ni el menor incumplimiento del Tratado de 1904. Pero Heraldo Muñoz dijo, y lo dijo cuando estabas comentando este asunto del que estaba metido hasta Ascanio Cavallo, hueveando porque había multado a un miembro de la delegación boliviana porque había ingresado con una fruta. Bueno, la lógica de la cantina que estábamos hablando, pero junto con esa lógica de la cantina, Heraldo Muñoz dijo que efectivamente lo que estaba denunciando Choquehuanca era cierto. Porque al decir Heraldo Muñoz de que las cosas están bien en Arica, está diciendo al mismo tiempo de que las cosas están mal en Antofagasta. ¿No me equivoco? No, estamos todos de acuerdo. Sí, pues ese es el punto. Entonces, existe una denuncia, sí, pero existe una confesión de parte de Chile. Mira. Ese es el punto. Entonces, la denuncia de Choquehuanca, que podría haber sido con un poquito de dribbling y podría haber sido, digamos, podríamos empezar con esa cuestión. No, pero es que eso nunca quedó tan claro. No, quedó claro. Y quedó claro porque en 3 horas apareció el canciller diciendo que efectivamente hay problemas con el Tratado de 1904 en Antofagasta. Por supuesto, no, y la situación que tenemos actualmente con Bolivia, que donde Chile también ha tomado una cierta iniciativa que tiene que ver con el tema del Silala. Sí, mira, Chile ocupó el mandonaje jurídico creyendo que los bolivianos no tienen abogados. Los bolivianos han demostrado una y otra vez que tienen mejores abogados que nosotros. Claro. Porque los abogados bolivianos han diseñado una estrategia y Chile sigue lidiando en este conflicto sin tener ninguna estrategia. Y eso explica de que la vecina coqueta. Claro, esto explica de que ahora nosotros estemos metidos en un lío judicial pintando papélico. Claro que sí. Que el corolario de no tener una estrategia. Y todos los días algo nuevo. Nos estamos sorprendiendo de las cosas que ocurren, como si los bolivianos se iban a quedar, como si se iban a quedar ellos de brazos cruzados por mientras nosotros desarrollamos nuestros juegos. No, pues ese es el tema. Entonces, Chile se votó a choro y dijo, nosotros vamos a tener la iniciativa, y metió el tema del Silala. Resulta que antes de que Chile demandara por el Silala, al menos se aplicaba el viejo principio del uti possidetis, y el Silala seguía estando ahí, y las empresas chilenas seguían estando chupando, las mineras chupando el agua al Silala, fuera boliviano, paraguayo, o de Burkina Faso. No, es que hay fecha de corte, si eso es el problema. Que Bolivia puso fecha de corte. Sí, no, la puso el 2006. El 2006. Sí. Ya, pero igual una cosa es que existe una orden y otra cosa es que esa orden luego se respete, ¿cachai? Es decir, como dijiste tú delante, eso es causa belli, pero por eso. Es decir, es la razón para la guerra a todo momento. Entonces, Evo Morales, ¿para qué iba a meter la cabeza dentro del water con eso? Pero Chile presenta una acción con el Silala y resulta que ahora y espérate, y viene Choquehuanca y el 1-0 lo hizo en el Lauca, ¿cachai? Claro. No en el Silala, en el Lauca. Es decir, Chile, por no sentarse a conversar con Bolivia, porque Bolivia lo demandó para que se sentara a conversar el tema del mar, nada más. Esa es toda la demanda de Bolivia. Para no sentarse a conversar con Bolivia, Chile en este minuto está perdiendo mar, ¿sí? Está perdiendo un corredor enorme terrestre, está perdiendo el Silala y el Lauca. Así están las cosas. Entonces, la verdad es que yo no soy boliviano, ¿no? Pero si fuera boliviano en este minuto... Ordenemos un poco también el análisis, porque cuando hablamos de estar perdiendo, o sea, si tú te lleváis
le robáis al vecino 10 hectáreas y en algún momento, por la historia, incluso para tu propia conveniencia, para que ya se acabe el reclamo, tenéis que devolver media, yo no sé cuál es la pérdida. Claramente, pero como reza el dicho, anda a explicarle al Paco. Anda a explicarle al Paco, tenés razón. Puta, sí, pues aquí el asunto está más que claro, es decir, sí, pero es que tú tenías un gobierno chileno que no ha sido capaz de entregarle, weón, una roca con vista al mar a Bolivia. Weón. ¿Qué te parece la incompetencia, Ariel? ¿Es un prerequisito para asumir cargo? ¿Cómo es posible que tengamos este nivel de incompetencia, todo nivel de gestión, de alta gestión gubernamental? Mira, en la área en donde los tipos no son designados por su incompetencia, son designados porque son ladrones. Como por ejemplo en el Ministerio de Justicia. ¿Sí? Claro. Ahí tú tenías otra situación. Y que incluso tú podrías decir que cumplen los dos requisitos. Es decir, gente incompetente y además corrupta. Claro, y mala. ¿Sí? Pero en general tiene que ver con lo que se ha hecho en la educación en este país. Está relacionado con la mentalidad y también tiene que ver con las universidades. Que el puente del Caucao quedara al revés no es un hecho anecdótico para mostrar en algún documental gringo, sino que es, yo creo, uno de los primeros testimonios gráficos de generaciones y generaciones de profesionales que se han titulado en este país y que la verdad que no les da ni siquiera para ser técnicos profesionales, que deberían estar cumpliendo roles menores en alguna administración pública, y eso lo digo por, digamos, el área que quizás más conozco, que es el área jurídica. La verdad es que yo no creo, estoy siendo bastante honesto, Rodrigo, la verdad, la mayoría de los abogados no sabe lo elemental para ser abogado, y eso explica los típicos comentarios de abogados que hay respecto, por ejemplo, al caso con Bolivia. ¿Cachai? Es decir, te basta saber qué están opinando los abogados respecto a lo que está pasando en Bolivia para que te quede clarísimo de que si estos hueones tuvieran la oportunidad de hacer puentes, les quedarían los puentes al revés. ¿Cachai? Y entonces lo que estamos viendo es la consumación pero si vos tenías a hueones realmente pelotudos haciendo clases en la universidad en los 80, entonces y en los 70 a los que eran medianamente buenos profesores, tú sabes que terminaron muertos, torturados, exiliados o exonerados, ¿cachai? Claro. Y entonces quedó todo ese rastrojo. Entonces tú decís, cuando llegaron los 90, ¿se fueron esas mierdas de la universidad? No, no se fueron, se quedaron instaladitos ahí haciendo escuela y hasta el día de hoy están instalados. Y los que hacen clases en las prestigiosas universidades fueron ayudantes de esos hueones, mierdas que se quedaron en universidades intervenidas por los milicos. Hueón. Eso en las escuelas de Derecho es elocuente y es brutal encontrar que ese tipo de cosas ocurrieron inclusive en ámbitos que uno pensó que nunca podrían haber ocurrido, como en las ciencias sociales. Acuérdate de esas denuncias en contra de un profesor en la Faxo, de un profesor que acosaba sexualmente a las alumnas. Y resulta que el weón venía de esa camada pinochetista y seguía ahí enquistado en el Departamento de Historia de la Universidad de Chile, weón. No, bueno, es un... Entonces, claro, pero que si tú tenés malos profesores de historia, lo que vaya a tener quizás es a varios generaciones y generaciones de pelotudos, weón, escribiendo comentarios pelotudos en la tercera y recibiendo a los encuestadores de CADEM y diciéndoles que Heraldo Muñoz es un buen ministro de Relaciones Exteriores. De acuerdo, es una calamidad grande. Pero cuando tenés generaciones y generaciones de gente pelotuda y gente inmoral, bueno, gente que no tendría la más mínima autoridad moral para seguir ejerciendo sus respectivos cargos, educando a las futuras generaciones y que todos los demás, digamos, se eduquen en la aceptación de lo que se hizo antes. ¿Cachai? Bueno, Chile era académico, viejo. Claro, que no se haya hecho ninguna revisión de esos programas académicos, que ninguno haya discutido que ciertas cosas simplemente no se deberían enseñar, o que ciertas cosas que simplemente, esto simplemente no podemos enseñarlo, ni lo podemos enseñar de esta manera, ni lo pueden enseñar determinadas personas. Bueno, la consecuencia de esto, como te dije, en grandes números, si no saben de historia vamos a tener estos problemas.
pero cuando tú no tienes buenos abogados, cuando tú no tienes buenos arquitectos, cuando no tienes buenos ingenieros civiles, termináis aporillando al país. Y este país se está cayendo a pedazos. Pero lo que pasa es que somos... Oye, pero a ver, hablamos de que se está cayendo, ¿desde dónde? Porque para caerse primero tiene que haber llegado a algo. ¿Tuvimos en algún momento un algo de dónde caernos? Sí, por supuesto. Es decir, existió una generación dorada, sí. Unas cuantas generaciones doradas. Tú sabes que la plata del salitre que tanto se habla que se derrochó, en Chile gran parte de ese dinero se utilizó sí. Para construir escuelas públicas. En Santiago. No, la escuela de Chillán, de donde construí un liceo de hombres, de niñas, fue... plata del salitre, tenía razón. Fue construido con plata del salitre, o fue construido luego por la Corfo, por la sociedad de constructora de establecimientos educacionales. Se construyeron universidades, hubo pobres que ingresaron a estudiar, pero no para certificarse, sino que para aprender. Y hubo profesores con vocación que enseñaron, y las personas por lo tanto aprendieron. Y ese país, nosotros que todavía vivimos de ese país, de la obra gruesa de ese país, ese país ya no está por ninguna parte. Tú no te encontrás profesionales comprometidos en ningún área. No. Estaban hablando el otro día de lo que ocurría con los docentes. Resulta que el promedio de tiempo de ejercicio profesional de los profesores era de 7 años. Yo te apostaría que mucha de esa gente que es muy pobre y que logró estudiar pedagogía, porque es lo único que puede estudiar alguien pobre, se demoró más años en sacar su carrera que en el tiempo que estuvo ejerciendo. O sea, gente que se tituló y que luego de 7 años abandonó la pedagogía. Mira, buen dato. Exacto, y ese retiro de la pedagogía tiene que ver con muchos factores, pero también está relacionado con que la privatización de la educación llevó a que pasaran este tipo de calamidades, de que personas que no deberían haber pasado nunca por la universidad pasaran por la universidad, por ejemplo, que aquellos que sí deberían haber estudiado nunca pudieron hacerlo, porque o los quemaron antes, o los taparon a deuda, o los volvieron locos. Claro. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo son las consecuencias de eso, y cuando tú te das cuenta que ni siquiera hay personas elaborando un juicio medianamente crítico respecto a nuestras relaciones exteriores, ahí tú te das cuenta que esta hueá está podrida. Es decir, tenía hueones escritos, he leído 10 de la historia secreta de Baradit, por ejemplo, del libro. ¿Ya? ¿La he leído? No, he leído los textos que hablan en contra del libro. Ya. Bueno, y esos hueones deberían estar ocupando su tiempo en explicarle a la opinión pública las cagadas de relaciones exteriores que ha tenido este país históricamente, por ejemplo. Es decir, en vez que estar diciendo este libro de historia es malo, deberían estar dedicados a la historiografía y deberían estar escribiendo libros de historia buenos para divulgación, ¿o no? Yo creo que mucho de esto se habla, se dice y se debiera haber hecho en aulas, porque el autodidacta es cada vez más escaso, o siempre ha sido un bien escaso. Investigar la historia de nuestro país, si no lo hacía a través de tus años de escolaridad, creo que es tiempo perdido, y en un país que está restando las horas de ciencias sociales, de cívica, de arte. Ciertamente lo que tú decís, estamos viviendo del crédito que en algún momento la educación pública logró generar, cuando hablan de 2 premios Nobel, de obras arquitectónicas que siguen en pie en un país tan sísmico como este. Ciertamente estamos hablando de un conocimiento bien adquirido. Ahora, la educación también era elitista económicamente, si bien es cierto había educaciones públicas, pero para ricos, muy poca gente, muy destacado, ahí había una selección casi darwiniana, llegaba a estos templos del saber. Claro, todo a lo mejor tiene su lógica, pero también muchos de los profesionales provenían de sistemas formativos mejores. Sí, mira, yo creo que hay muchas variables, pero me estoy concentrando en una y que es la mala educación que se ha recibido, y esto está medido. Sí, está medido de que la educación es mala en los colegios que cuestan 500 lucas mensuales en este país. Y no solamente es mala, sino que es pésima. Así es. Entonces,
Entonces, luego tú vayas a las grandes universidades de este país, que solamente en algunas carreras de algunas universidades recién aparecen rankeadas en el nivel 500 a nivel mundial. Chile no tiene ninguna universidad dentro de las 10 mejores del mundo. Ojo que la propaganda, la publicidad de la Católica y de la Chile dicen lo contrario, dice que están en los top 1 de los latinoamericanos. Las weas. Lo dicen. Nueva Zelanda tiene 2 universidades dentro de las 10 mejores universidades del mundo. Y yo he conocido personas que se educaron en Nueva Zelanda y en Chile no encuentran pega. Claro. Y entiendo muy bien lo que ocurre. Un weón que haya estudiado cerámica en fría en Nueva Zelanda está en mejores condiciones de resolver problemas que la mayoría de los weones que estudiaron ingeniería en este país. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, viejo, a esa situación? La verdad es que lo que te digo, si es que esto termina a los combos con Bolivia, fuera de hacer una tragedia, fuera de ser un hecho de que poco control tenemos de que ocurra, porque no tenemos ninguna influencia, salvo que hagamos una marcha por la paz, velatones y todas esas cosas, besatones por la paz, salvo todas esas maniobras desesperadas y erráticas. Oye, espérate la leva, estamos todos guatones. Cuando hagan la leva, weón, ¿a quién van a mandar a pelear si estamos todos gordos, weón? Hay una altura, weón, los bolivianos van a hacer fiesta con nosotros. Claro, allá van a ser puros hueones como Alexis Sánchez contra nosotros. Claro, todos veloces, weón. Te van a bayonetear, weón. Las guerras de hoy, por suerte, no son enfrentamientos de infantería, sino que lo que ocurría son otro tipo de cosas, un par de tomas de posiciones simbólicas, bombardeos, ¿cachai? Ese tipo de cosas pero digo, pese a la crueldad y a la brutalidad de todo eso, lo peor de todo va a ser vivir con ese con ese dolor de saber que todo esto ocurrió simplemente porque somos unos pelotudos. Ahora, cuando tú decís somos o son, ¿nos podemos hacer cargo de todo lo que pasa en esta sociedad o por algo también hay, no sé, por lo que tratamos de hacer testimonialmente, como lo queráis plantear, pero a lo mejor tiene que ver con descartarnos de ese huevonismo, ¿no? Mira, yo creo que eso es algo que habría que hablar con el respectivo psicólogo o analista, porque al fin y al cabo, como diría Manuel Wallenstein, hablar de países es una muy mala unidad de análisis. Claro. Es decir, hablar de Chile, pero mal que mal, si ya estamos discurriendo sobre esa idea, somos chilenos, ¿no? Sí, sí. Y digamos, ahora, de que vamos a entrar en una lógica culposa y después vamos a dedicar nuestra vida, weón, a tener una fundación para asistir a los niños que quedaron ¿cuánto se llama? Mutilados, weón, por nuestro ejército chileno. Bueno, si existiera ese tipo de convicciones, hace harto rato que habrían chilenos haciendo labor humanitaria en Haití, weón. ¿Cachai? De partida, por ejemplo, haciéndose cargo de los cabros guachos que han quedado en Haití y de las mujeres pringadas gracias a nuestro ejército chileno en Haití, bueno. Pero bueno, lo que te estoy diciendo, eso lamentablemente es este país. Entonces, si es que nos queremos organizar y, digamos, irnos a los combos, nosotros también aquí por la vía interna, nos espera Villa Grimaldi y estos mismos tipos que mañana van a ser ovacionados, weón. Qué buena. Van a haber tipos en la televisión que van a estar llorando así igual Solabarrieta, hablando de grandes discursos patrióticos sobre nuestro glorioso ejército chileno, si es que los weones llegaran a matar un villorrio de bolivianos, weón. La heroica toma del Cerro Yaima. Claro, weón, con un par de patadas, weón, le tiran, weón, a las pobres casas de adobe, a las tejas, weón, y les botan, weón, las weas y van a decir, no, que la gloriosa campaña del Puno, ¿cachai? Manga de conche su madre, la verdad, perdóname. Oye, weón, estoy hablando del imperio del Tahuantinsuyo, viejo, no es cualquier oponente. Oye, weón.
frente a nosotros, weón, un ejército. Oye, mandaron a pedir así como por compra compulsiva, así como cuando de repente algunas personas se compraron zapatos que no necesitaban. ¿Cuánto se agarraron? $4.000 millones de armamento en Estados Unidos la última vez que salieron a comprar, y se supo hace unos pocos días. No, y acaban de comprar misilería, para poder bombardear Bolivia desde la costa misma. pero claro, oye, y Bolivia no tiene ni siquiera aviones cazabombarderos. No tiene artillería, no tiene defensa antiaérea. ¿De qué estás hablando? Es decir, esta cuestión es como una guerra entre un ejército y un grupo de Boy Scouts, ¿cachai? Obviamente que Chile es una situación, no vaya a encontrar una situación más asimétrica, además con una Bolivia que no va a recibir el apoyo de Venezuela. O sea, Chile es un fractal del mundo. Esta guerra sería un fractal de lo que ocurre en otros lados. Y la guerra asimétrica es hoy día la guerra. No, nadie se enfrenta con alguien que sabéis que te puede dar pelea. Hoy ya no se da eso. Claramente, es decir, por eso me parece que es lo que se viene. Porque están las condiciones, decís tú, está el escenario. Pero jamás Chile tuvo el mejor escenario. Tenía un presidente, nos van a ganar por penales. Tenía un presidente de derecha en Perú, no va a apoyar a Evo Morales. No. Tenía Estados Unidos que lo que quiere es que Evo Morales es una de las pocas espinillas en la raja que le va quedando. Claro, cayó la Kirchner, así que tenemos Macri. Tenía Macri en Argentina. La Kirchner tampoco se habría metido, pero la Kirchner habría hecho un discurso tan bonito que una lágrima le habría sacado un hueón más o menos confundido, ¿cachai? Dilma cagó. Maduro no cuenta. Maduro no cuenta. No tiene ni para darle papel higiénico a su propio pueblo. Correa va a ser fiel a la historia. Correa está salvándose. Se amaba la historia, si son nuestros aliados. Correa no va a traicionar eso. Bueno, Chile apoyó a Ecuador. Sí, pues. Lo apoyó en medio militarmente. Le vendió arma, cuando eran los observadores del proceso de paz, Oye, increíble. Oye, es que esa es la situación que hay. Entonces, parece descabellado lo que estamos conversando, pero enhorabuena que alguien lo diga. Mira, es tan descabellado que me están esperando los pagos a la salida de la radio. No me sorprendería. Oye, pero lo que creo es que si esto no ocurre es porque tiene que aparecer algo nuevo de todo esto. Algo que nosotros no sepamos y no podamos controlar, pero dentro del análisis, Chile no tiene ninguna solución. Oye, mira, acá Moraga me está aportando, me dice que Heraldo Muñoz es amigo y estudió con la Condoleezza Rice, que es la ministra. Ya todos sabemos quién es ella. Sí, así es. Estudió en Estados Unidos. Moraga ahí con el dato. Sí, pues sí, por eso te decía, el tipo de la familia del Hoyo terminó estudiando en Estados Unidos. Pero ojo, Heraldo no fue a estudiar un posgrado en Estados Unidos, sino que él estudió desde el colegio en Estados Unidos. Bueno, él se llamaba Aldo. ¿Ya? Le decían Heraldo. Heraldo, llámate Aldo. Como fuera, la Bachelet lo puso por las mismas razones que en algún momento puso a Velasco de ministro. O sea, se lo recomendó la Condoleezza, derechamente. Sí, pues, antes de eso, ¿cuál fue el lugar que tuvo Heraldo Muñoz antes, en el gobierno anterior, te acordáis? ¿De la Bachelet? No, la verdad no. Era el embajador de Chile ante las Naciones Unidas. Mira, sí, ya, ahora que lo trae a memoria tienes razón. Ahora ¿cachai de qué se trata? Entonces, cuando tú tenías a Estados Unidos pasando a una segunda vuelta de tuerca, es cosa de ver lo que ocurrió en Argentina, que yo ahora recuerdo con cierta tristeza todas las veces que puteé a la Cristina Fernández, pero en realidad los hueones se farrearon el gobierno y hay que reconocerlo. Pero lo que han hecho en Argentina en unos pocos meses es lo que es algo tan profundo en americanización como lo que se hizo en los 17 años de dictadura en Chile. Es una weá, pero en este minuto lo que tiene más preocupado a los argentinos
ese proceso de intervención de los yanquis en la política interna, Claro. incluyendo visitas de Obama y las loas que le echó Macri. Bueno, de hecho, tú sabés que Argentina es parte de la OTAN. Para que te caigas de la risa. ¿En qué Argentina es miembro de la OTAN. Investiga ahí. Argentina ¿Con fue... Menem? Sí, ¿Con Menem? desde Menem, sí, pues, se metió a la OTAN. Sí, me acuerdo, pero está Es Felicio. Sí, oye, pero ni todos los Kirchner consiguieron salir de eso. No, bueno, ahora tú veías que Estados Unidos está haciendo el abrazo del oso, porque Estados Unidos estuvo en las cuerdas. No fue un problema. Está en las cuerdas. O sea, de hecho, si tú veís el discurso de Trump, habla de un reposicionamiento, de un volver a. Entonces, cuando desde dentro están diciendo que hay que volver a, es porque estáis entendiendo el mensaje debe ser, estamos en las cuerdas. Mira, lo que pasa es que la economía interna de Estados Unidos Estados Unidos entero se argentinizó. Y se fueron las industrias, pues las industrias están todas metidas en China. Y al bajar tanto digamos, la economía estadounidense, la economía interna estadounidense, la verdad es que es fácil jugar con las expectativas, porque los gringos que antes se sentían pobres ganando sueldos que en Chile son de 1,5 millones, 2 millones de pesos mensuales, hoy día se sentirían ricos teniendo un trabajo. Entonces el que Estados Unidos esté mal en la interna significa de que es un país más grande que hay que gobernar como tradicionalmente se gobierna a un país pobre. Es decir, se lo está gobernando como un país latinoamericano. Pero Estados Unidos sigue siendo un país, una potencia mundial en términos bélicos. No, claro. Y es lo que le queda. Y donde estuvo en las cuerdas Estados Unidos fue en el ámbito internacional. Y tú cachaste los movimientos que hizo Estados Unidos. Fueron muy rápidos, casi imperceptibles. Uno de esos movimientos fue bajar el precio del petróleo, sacarse a los rusos que le están respirando en la oreja, y desde entonces Estados Unidos todo lo que ha hecho ha sido acelerar en un principio bastante despacito, y luego se tomaron América Latina completo, entre ellos cómo votaron a la Dilma Rousseff. Claro. En donde están las huellas dactilares de la Embajada de Estados Unidos en todas partes. Acuérdate que la Dilma Rousseff lo acusó de haber estado espiando en el gobierno de ella, y después de todo eso aparecieron estos escándalos de corrupción, y con el argumento de la corrupción tienen la cagada en todos lados. Si tú entraras en esa lógica de jotoso con mucho tiempo libre y con síndrome de abstinencia alcohólica, empezaría a decir que la Bachelet también está siendo en este minuto afectada por esa política estadounidense. Pero todos sabemos que eso es imposible, porque la Bachelet finalmente es Estados Unidos. Sí, pues. Oye, Ariel, mira, tenemos un comentario de Delincuencia Zen que dice... Choquehuanca le metió la lengua en el hoyo, pero ¿cómo? A Heraldo Muñoz, me imagino que hacen un juego de palabras ahí con el con el tema. Compa, dime. Unas palabras al cierre, ya van a ser las 24 horas y el programa tiene que tener un fin. Sí, un fin en la acepción de... Y dejar con ganas, ¿no? Pues, dejar con ganas. No, en la excepción de término, y un fin también en lo que se pretende, que es llevar una conversación sobre lo que está ocurriendo con una mirada, no vamos a decir más informada, pero sí siempre distinta a lo que se puede leer, ver y escuchar en la prensa canalla, que es lo que nutre al menos a nuestro querido San Fernando. Uno tiene que hablar desde el territorio siempre, y acá el tema es bien dependiente, psicodependiente de la prensa canalla, de la Tercera, la Última Noticia, los canales de televisión. Entonces un medio como Radio Aucán requiere, o si está, es para eso, para darle una conversación abierta al tema. Sí, pues mira, el holograma, tiene que existir un holograma, una perfecta armonía entre lo micro, lo macro, lo local y lo global, y poder hablar de eso al mismo tiempo, y que existe
la honestidad intelectual suficiente para utilizar las mismas reglas de análisis en cada uno de sus escenarios. Y, yo creo que ahí hay una clara distinción con otros medios que no hacen eso, no practican eso mismo. Aprovecho de saludar a toda la gente de San Fernando, a todos los auditores de Lado C, a Joaquín Bustamante, que está más callado que asesor de Heraldo Muñoz, y bueno, a todos los que se han conectado, y también gracias por el llamado, porque la verdad es que cuando recibí esta noticia lo entendí como algo muy importante, mandé algunos Twitter y después me di cuenta que estaba corto con los Twitter y quería escribir un pequeño texto y me di cuenta que estaba corto con el texto, así que grabé un pequeño video y lo voy a subir a YouTube porque yo también fui youtuber. Sí, hola, soy Ariel, conocidísimo programa. Claro, entonces lo voy a subir a internet para aquellos que se perdieron este programa o quieran seguir dándole cuerda al asunto. Va a estar disponible, yo creo que dentro de unos 20 minutos, que es lo que se va a demorar en subir. Eso. Oye, compa, un agrado y un gusto escucharte. Buena conversa, esperamos se repita. Y un saludo también a toda la gente, a los vivos del estallido, de Ya No Basta Con Tutear, que hoy conectaron con Lado C, porque estaba ahí tú, así que eso, pues, a ver si se da ese almuerzo, weón. Oye, y un saludo a Moraga, po. Moraga, un país siempre, weón, siempre, puta, el hombre, sí, weón. El ¿cuánto se llama? El que fue el eterno candidato a Product Manager de Lado C. Bueno, lo es. De hecho, eso mismo, Community Manager de Radio Buscán. Todo lo que publica Radio Buscán es Moraga. Ah, perfecto. Al fin es público el asunto. Así que esto ha sido un momento radial tan importante como el momento anterior que vivimos con Chuquehuanca. Oye, bien, un abrazo, compa. A ver si nos vemos pronto y la invitación siempre abierta para que me ayudé a hacer Lado C, para que me acompañe en este tema y si estáis dispuestos, obviamente le ponemos bueno. Cuando quiera, pues, compadre, venga para acá y pasamos el hoyo comiendo unos pernitos. Ya, pues, a ver si nos atiende el ministro. Ya, Máster, un abrazo. Un abrazo, chao. Estoy muy bien, chao. Y ahí teníamos esta conversación amena con Ariel Zúñiga, nuestro amigo de Radio Buscán. Tuvo su programa Se Viene el Estallido por mucho tiempo, un tremendo programa muy entretenido, didáctico y siempre adelante, siempre anteponiéndose. Conclusiones o un pequeño resumen. Se vendría una guerra con Bolivia, según mi amigo y entrevistado, y los Ariel y los efectos de la situación que hoy estamos viviendo los veremos con el tiempo y podremos constatar o corroborar, como bien lo dice aquel licor, si lo que hoy hemos conversado tiene un reflejo en el tiempo. Esto fue Lado C, gracias por la sintonía, los dejo con 2 temas musicales antes de la despedida y nos juntamos en la próxima emisión. Gracias, aprovechar de saludar también a los compas que escuchan y difunden este programa, nuestros amigos de Radio Villa Olímpica, ahí en Santiago, quienes transmiten Lado C los días sábados, me parece, en la tarde, nuestros compas de Radio Curruf en Temuco, que tienen la buena voluntad de transmitir Lado C los días viernes en la tarde, a eso de las 5 de la tarde, y mi compa, amigo personal de Radio Michoacán, allá en Monte Águila, en la 8ª región, que emite Lado C los días jueves, a las 7 u 8 de la tarde. Vamos a confirmar ahí, lo estamos avisando por las redes sociales. Esto fue Lado C, hasta la próxima emisión, gracias por la sintonía, siga en Radio Buscán, viene la mejor música ahora, y eso. Hasta la próxima.
Ahora está el caso también, el tema de los encapuchados, que tanto se habló durante las manifestaciones. Que me cargan a mí. Sí, encapuchados total. Me cargan porque echan a perder todo lo que los jóvenes tratan de hacer pacíficamente. También ahí hay un grado de violencia terrible. Te atacan por de cuestionar el por qué no dan la cara. La capucha es una de las armas que nos protegen, que dan para. Si pago con el rostro, ¿por qué no hacerlo nosotros? No me venga que con lo que hacemos nos ponemos al nivel del otro. Una wea es la violencia, la otra es autodefensa. Buscan saber quiénes somos y en eso le colaboran todos los medios y prensa. Burguesa, vamos con una dirigida violencia en una cultura de poner la otra mejilla que hemos ganado. Entonces piensa, contracultura, para desarmar estructura en una sociedad alienada, homogenizada, que si no le dan la orden, entonces no hacen nada. Si de mí dependiera, mataría a todos los pacos, los fachos, desplazados y todo aquel que al rico le cuide el patrimonio y tiene. Sin embargo me cuento que dentro de quienes se configuran como enemigos hay gente con los mismos problemas que uno. Entonces entiendo que están miedo al castigo, persona de incertidumbre, sin convicciones, sin base, enajenado, con un perfil apto para ser siempre servidumbre. La sociedad de masa te condena una sumisión en donde la identificación y la internalización se fundamentan en el error, en cánones impuestos que son basura, y la suma de esta basura el occidente llamó cultura, y así no le queda ninguna duda, y eso es lo incorrecto en sus principios, fundamentos, historia. No hay nada cierto, y contra este tipo de weá vamos a luchar, a cagarse las influencias normativas social, mente aceptada, que no nos guían a nada, que mantienen el status quo lleno de gente atemorizada, hermanos y hermanas que entre ellos se disparan, del flight de campesino gay mapuche lesbiana. El enemigo no tiene la cara, no hay obediencia que sea constructiva, es su hermana mía, deja las mentes a la deriva, alabando imágenes íconos de una sociedad casi perdida. No necesitamos gobierno, democracia, ni instituciones, de ninguna visión. La libertad no existiría si no existiera la represión, ¿me entiendes? Me cago en los mesías vanguardistas y caudillos de la revolución. Yo no les creo, su amarilleo, en la base construimos y no buscamos ningún trofeo. Todo es un proceso lento y los traidores van cayendo a medida que pasa el tiempo, y así vamos caminando, deconstruyendo con sigilo, tranquilo y piolita mi guacho. De otra forma ni un brillo, y si yo escondo mi rostro, pero muestro lo que creo, siento y veo, y eso es más honesto que lo que hacen los otros. Sí, sí, yo. Por eso, hermano, vamos a destruir al Estado y reemplazarlo por una sociedad colectiva administrada por todos y todas, y no privada, construyéndonos como seres antiautoritarios, apoyo mutuo, acción directa, principios solidarios. Somos individuos colectivos, libres pensadores, y así vamos, con pedagogía libertaria para que haya posibilidad real de avanzar y de construir nuestra propia revolución social. Sí, de construir nuestra propia revolución social. Voy a asumir el destino es la muerte. Esta ciudad me cuida.
stress that they call the earth. La ciudad muerta, llena de gente muerta. La ciudad muerta, 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 muerta. Esto fue Lado C. Acompáñanos nuevamente la próxima semana en este mismo horario. Siempre por Radio Aucán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción, a las barricadas.